Hablemos ahora de esta configuración, logaritmador con amplificador operacional, en el que vamos a ver, tenemos siempre el amplificador, ¿sí? Comenzamos por lo general con una especie de no inversor, con un no inversor. Acá la realimentación, vamos entonces a dibujar algo, y acá la señal directamente con algo más, y este conectaba a tierra, ¿sí? A ver, entonces poner acá un B de entrada, y un B de salida. Como digamos podríamos intuir, si ponemos un componente que haga logaritmos dentro de los que conocemos, si lo ponemos acá, un componente logaritmador, pues va a ser la función contraria del logaritmo, que es una exponencial, ¿sí? Si pusiéramos acá un logaritmador. Si pusiéramos acá un logaritmador, pues logaritmaría, digamos, directamente la entrada y pues la amplificaría, ¿sí? Con esta la amplificaría y pues la invertiría. Entonces acá nos damos cuenta de qué componente podría hacernos una logaritmación. Realmente no hay ninguno, ¿sí? Que me saque logaritmos, no, nada que hacer. Si hay uno que tiene algo, digamos, característico, que es el diodo, ¿sí? Y el diodo pues tiene una característica en corriente que va de manera exponencial, ¿sí? Entonces esta característica exponencial, que si digamos le hacemos la operación contraria, sería una característica de logaritmo natural, pues nos permitiría hacer esto. Necesitamos hacer una logaritmación natural, ¿sí? Entonces tendríamos que poner un diodo de realimentación. Como les venía diciendo, cuando poníamos, por ejemplo, el derivador, cuando poníamos el condensador acá, ¿sí? Nos derivaba. Cuando lo poníamos acá, nos integraba. De tal manera de que algo parecido ocurrirá con el diodo. Si lo ponemos acá, nos va a hacer una exponencial, y si lo ponemos acá, un logaritmo. En este caso, logaritmador con un amplificador operacional del tipo logaritmo natural, o sea, logaritmo base e, ¿sí? Para acá, digamos, completar esta ecuación correctamente, vamos a escribirlo acá al lado. Eso se hace porque la corriente del diodo es igual a ver cómo era la corriente del diodo, a una corriente, ¿cómo se llamaba esto? Una corriente de ruptura, creo que era el nombre correcto de esto, por la exponencial del voltaje del diodo sobre n dt. Si mal no recuerdo, a ver cómo se llamaba, que era ese n. Era una constante que dependía del material, ¿sí? 1 para el silicio creo que era, y 2 para el germanio, creo, no recuerdo bien. Y bt es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura sobre Q, que era pues la carga. En este caso esta va a ser la carga del electrón, la temperatura, llamemos la temperatura ambiente, y esta constante de Boltzmann, que en cursos anteriores se veía que era 26 milivoltios, ¿sí? O sea, ese era un valor aproximado, ya que pues esto no variaba mucho. Acá entonces tenemos esta corriente de ruptura inversa, era, bueno,
que es la que me dañaría un comportamiento en temperatura. Entonces acá, pues como les venía diciendo, ya resolvimos que el diodo lo que hace es una exponencial. Entonces si lo pusiéramos acá me haría la exponencial, si lo ponemos acá pues me va a hacer entonces la operación contraria. ¿Sí? El logaritmo que necesitamos. Y acá pues como no necesitamos controlar la ganancia, pues una resistencia. Listo. Ahí tenemos entonces el logaritmador. ¿Qué podríamos hacer? Sí, intentar sacar la ecuación de B de salida con respecto a B de entrada para hallar la ganancia. Vamos a sacarla entonces. Como siempre, suponemos acá un corto virtual, ¿sí? En este caso también habría una masa virtual, en el que esta corriente que iría hacia acá es igual a esta corriente que iría hacia acá. Entonces tenemos que, a ver, la corriente de acá, que sería voltaje de entrada menos 0 sobre la resistencia, vamos a llamar a este R, es igual a esta corriente, que pues ya la decíamos acá, y o la corriente de ruptura, o una corriente, llamémosla inicial, por E al voltaje del diodo sobre eta n, bueno, ese n es un eta, por Bt, que era pues este. A ver, si tenemos que el voltaje del diodo ahora, pues acá voltaje de entrada sobre, podríamos cambiar ese voltaje de diodo por el voltaje de salida. Entonces el voltaje de diodo acá va a ser igual al voltaje de salida, pero invertido. Por tanto, a ver, E a la menos voltaje de salida sobre NBT. Entonces ya tenemos el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y digamos cosas que dependen de la temperatura, que la temperatura pues en determinado ambiente se va a considerar como constante, igual estas constantes de acá, la resistencia también. Entonces ahí vamos a intentar despejar el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces le sacamos logaritmo a ambos lados, ¿sí? Para poder sacar el voltaje de salida de ese exponencial. Puedo pasar este I sub 0 acá abajo también. A ver. Entonces el voltaje de entrada sobre I sub 0 por R logaritmado es igual a el voltaje de salida sobre NBT. Pues este menos se debe a que es pues un inversor, ¿cierto? Podríamos pasar este al otro lado. A ver. Sí. Hacemos este entonces al otro lado del NBT. Y pues ahí vemos como una especie de, a ver, sí, yo creo que lo podemos dejar así para que pues se vea. Podemos pasar este menos acá y veríamos como una especie de ganancia negativa acá, una constante para la logaritmación, que pues va a ser el voltaje de salida. Entonces invierte, te saca el logaritmo, lo multiplica por esta ganancia
y pues acá como si fuera una constante de logaritmación. Como vemos, esta afectaría entonces antes a la señal que entra acá, esta parte de acá, y digamos la señal que viene después pues vendría dada por esta ganancia. Tenemos ahí un problema importante, que ese I sub 0 depende de la temperatura directamente, entonces habría que solucionarlo de alguna manera, porque de pronto nos logaritmaría de una forma para, a ver cómo, sí, nos logaritmaría de una forma y luego de otra, dependiendo de la temperatura del ambiente, y pues eso no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver cómo podríamos arreglar eso. Me di cuenta que en el libro hacen una operación pues que es muy conocida. Acá vamos como con un producto en el logaritmo, y pues separa esto en dos partes, de tal forma que el voltaje de salida va a ser igual a menos eta bt por, entonces este lo dejan así, ¿sí? Y viene a ser como una división entre b de entrada sobre r sobre i sub 0, de tal manera que el logaritmo natural del voltaje de entrada sobre r menos el logaritmo natural de i sub 0, ¿sí? Entonces acá sería como el logaritmo no de un producto sino de un cociente. El logaritmo de un cociente es lo de arriba sobre no, menos lo de abajo pues también el logaritmo. Si uno separa esto, pues va a encontrar este efecto. O sea, es un efecto que consideran por separado y buscan hacerle la anulación conectándole un bloque acá, un bloque que podríamos denominar corrector. Entonces vamos a llamarle acá bloque de corrección a la temperatura, ¿sí? A la temperatura, reflejado en I sub 0. ¿Listo? Entonces, así lo notan. Este sería el error, o no el error, sí, el error que hay que corregir. Bueno, entonces acá se inventaron el siguiente circuito para corregir, no, reducir, porque eso igual la temperatura siempre va a, digamos, a interferir en el circuito como tal. Entonces lo que hacen es buscar un diodo igualito, ¿sí? Que contrarreste esas dos corrientes para evitar algo así como el efecto avalancha, ¿sí? Entonces ahí pues ponen ese diodo. Necesariamente para la conducción de ese diodo utilizan, digamos, una fuente de corriente que puede ser pues una resistencia conectada acá o lo que sea. Esto conectado al contrario que la de esta por la pata inversora, por la no inversora, y como siempre pues una realimentación para controlar la ganancia. Bueno, mejor borrémoslo porque no me gusta completo. Listo. Ahí pues está terminado el bloque. A este le llamé B de salida primado, porque pues este tendría el B de salida real. Y pues vamos a sacar entonces una ecuación de ganancia B de salida con respecto a B de entrada. Comencemos entonces por llamar a este nodo BP, de tal manera que vamos a ponerle acá estos nombres, a ver, R1, R2,
como este es un no inversor, entonces vamos a determinar que el voltaje de salida es igual a VP. Espérate. No, no es un no inversor, es un... Sí, no es un no inversor. Y la ganancia de este es 1 más R2 sobre R1. Multiplicado por VP, en este caso. Sí, listo, perfecto. Tenemos entonces que ese VP es igual al voltaje de salida primado más el voltaje del diodo. De esta manera, el voltaje del diodo, a ver, el voltaje del diodo es N, bueno, esto nabla, BT, ese voltaje de ruptura, voltaje de ruptura no, voltaje térmico, ese voltaje térmico, y el logaritmo natural de que vamos entonces a llamar a esta corriente I, ¿sí? Y entonces sería esa corriente I que alimenta pues al diodo sobre I sub 0, ¿sí? Sobre esa ganancia de corriente. Entonces ahí tenemos esto, podríamos reemplazarlo acá. Vamos entonces a sacar primero B de salida. Ese B de salida, perdón, primado. Vamos a borrar esto acá. Este voltaje de salida primado ya lo habíamos hallado, creo que era voltaje de salida primado. Era N dt, bueno, nabla dt por logaritmo natural de el voltaje de entrada sobre R menos el logaritmo natural de I sub 0. Sí, creo que era así. Entonces, si a este voltaje de salida lo sumo con el voltaje del diodo N dt logaritmo natural de I menos, acá pues también hagamos la distinción, logaritmo natural de I sub 0, ¿sí? Por lo de los cocientes que ya habíamos hablado, y vamos a poner acá a este lado de la ecuación el B de salida. No debía haberlo borrado, le quitaba la comida. Bueno, en este caso, si multiplicamos esto con esto, se nos iría con este. A ver, ¿qué es lo que pasó? Debería haberse eliminado esas dos. A ver, ¿qué pasó? Antes de sumar. A ver. Ah, ya. Listo. Es que acá la salida de este era invertida, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que este es acá menos este acá más. Vamos a ponerlo así, con este. Entonces acá si multiplico este por este me quedaría positivo, este de acá negativo, y me quedaría al final que la respuesta es igual a N BT menos, ¿cierto? N BT por el logaritmo natural del voltaje de entrada sobre la resistencia, si no estoy mal. Acá más por menos me da menos, no, perdón, más por más, logaritmo, bueno, logaritmo natural de I, y pongamos eso entre corchetes porque son las mismas al fin y al cabo, suponiendo de que están pues en un mismo microcircuito. Acá, como nos damos cuenta, desaparecimos el efecto
de esa corriente y sub 0. Y acá pues esto es un no inversor, simplemente pues me le va a dar una ganancia. Ay, sí, se me olvidó. Bueno, acá sería multiplicar por este factor, ¿sí? Y pues ya, ahí tendríamos nosotros nuestra configuración. Este, como les dije, es un parámetro que nosotros exponemos. ¿Dónde quedó? Este, ¿sí? Podríamos entonces nosotros controlarlo, no depende directamente de mi sub 0. Incluso, ¿sí? Podríamos meterlo acá adentro, como es una suma, lo podemos poner acá para que contrarreste el efecto de la resistencia, ¿sí? Y pues ya tendríamos una ecuación para el voltaje de salida, pero no tanto el voltaje de salida. Este era VP. Era VP. Acá tendríamos que multiplicar el factor de 1 más R2 sobre R1 a este voltaje de salida. Creo que sí. Si no, pues muy de mal. Pero esa es la idea, ¿sí? Que este diodo elimine la de este diodo. Ahora les voy a mostrar algo que pues, me dijeron que en general no utilizaban esto, ¿sí? Diodos como tal, porque los dos diodos pues me iban a ser prácticamente iguales, sino que utilizaban como una parte del par diferencial para sustituir estos diodos. Lo redibujé ahí para poder mirar la característica. Pues les dibujaba acá un transistor, ¿sí? Que les decía que pues por cuestiones de introducirlo en el mismo microcircuito todo, pues entonces acá le ponían su transistor, aprovechando de que las junturas de esto es un NPN, ¿cierto? Y acá en el diodo sería PN. Entonces aprovechamos esta juntura de acá para realizar eso. Entonces se conecta este como este terminal, vamos a llamarlo terminal A, terminal B. Entonces vamos a conectar este como terminal A, este a tierra, ¿sí? Y este al terminal B. Vamos a ver entonces cómo nos sale esa transformación. Vamos entonces a conectar para cuestión de verla como un par diferencial, vamos a dibujarlo así. Acá iría conectado a esta patilla de salida, está acá, la conectaremos acá a la entrada inversora, en este caso. Vamos a conectar ahora este. Supongamos ahora esta es la misma B. Entonces como es la misma B, vendría acá el emisor, este podríamos conectarlo a donde sí, podríamos conectarlo a esta misma pata, ya que pues este está conectado a tierra, ¿sí? Entonces esa sería mi tierra virtual, mi tierra. Sí, para que digamos se note la idea de tierra. Acá de nuevo esta pata, a ver dónde va aquí a la entrada, a ver, este iba de acá a acá, sí, este iba a la no inversora, y este bien, que pues sería una conexión también de ese mismo estilo. Sí, perfecto. Porque
Ah, no, este sí no va directamente conectado. Entonces dejémoslo así, es como está planteado, para que sea realmente una masa y no de pronto una masa virtual acá, porque acá no la conseguiríamos. A ver, sí, creo que ahí ya puede estar entonces el reemplazo de estos dos transistores a esta forma. Me di cuenta que acá sí definitivamente lo hace. Utilizan digamos, esta forma. Y la fuente de corriente que le ponían acá, pues igual se la ponen, ¿sí? Lo que les decía, de pronto una resistencia a B más. Y ya, así quedó entonces el equivalente. Lo dibujan por lo general hacia arriba, ¿sí? Pero digamos acá se hace así como para que se vea la forma de par diferencial, ¿sí? Bueno, ¿qué más podría decir aquí rápidamente? No, creo que hasta acá podríamos entonces llegar con el logaritmador. El antilog o el exponencial, pues es un proceso parecido, más bien debería de pronto copiar el esquemático. Voy a copiarlo. Acá entonces encontramos el antilogaritmo o exponencial, sí, que por lo general se llama es antilogaritmo porque, digamos, a pesar de que es la misma función, uno lo utiliza más que todo es para eh, hacer el antilogaritmo para operaciones matemáticas. Supongamos entonces una operación de multiplicación entre dos funciones. Llamemos una función f de t y una función g de t. Si queremos multiplicar las dos, no convolución, con multiplicación, entonces vamos a ver otro símbolo x, ¿no? Bueno, o incluso dejarlas así. Si queremos hacer esta multiplicación, puntico, si me gusta. Si queremos hacer esta multiplicación en el dominio del tiempo, acá tendríamos que utilizar una artimaña de hacer el antilogaritmo de la suma de los logaritmos de cada una de las funciones. Entonces acá el logaritmo natural de f de t más el logaritmo natural de g de t. Y algo que parecía pues muy complicado como una multiplicación se convierte en una suma debido a que se hace el logaritmo. Entonces vamos a dibujar acá la función f de t, la función g de t, la pasamos por un bloque de logaritmación, ¿sí? Obtenemos entonces acá el el logaritmo natural de f y acá el logaritmo natural de g, y al sumar estas dos lo pasamos por un bloque de suma y a este, digamos acá sería la suma de este más este, que sería el logaritmo natural de f por g, ¿sí? Que pues es igual a esto que tenemos acá adentro, y acá pues le saco el antilogaritmo y obtengo acá f por g. Pues estos son por propiedades de los logaritmos que se consiguen esas cosas. Entonces no se le llama mucho exponencial dentro de algunos entornos porque lo utilizan es para esto, para hacer la antilogaritmación. No hay como una utilidad para solamente hacer algo exponencial, o sea, solamente hacer crecer algo exponencialmente, a no ser de que la fuente esté logaritmada, o sea, no hay una función útil para solamente exponencial. Entonces por eso lo llaman en algunos textos el antilogaritmador. Podríamos hablar de que ese es el que se encuentra digamos el logaritmador, el antilogaritmador normal, en el que se controla la ganancia con esta, ¿sí? Y acá pues
se inyecta una fuente de corriente para que el diodo 1 pues conduzca. De esta forma se obtiene este circuito, que sería, digamos, el final, el que posee, digamos, el bloque de reducción de, del efecto de I sub 0, de IO, la corriente de saturación inversa, si no es que estoy mal, sí, la corriente de saturación inversa, y de este modo pues se obtiene este circuito. Entonces acá tendríamos el diodo, el diodo 2 en este caso, el diodo 1 sería este de acá, la fuente de corriente, digamos acá la realimentación, etc. Como vemos, pues ahí le agregan estas resistencias que pues las aducen como de estabilidad de esa especie de par diferencial, y pues ya, con esto tenemos el exponencial, que sería, digamos, el bloque que deberíamos conectar en esta parte, y el anterior serían los bloques de acá y acá. Se puede de pronto encontrar en los textos un poco más explicado. Puede ser que incluso me haya equivocado dibujando alguno de estos, o quién sabe, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior, en el logaritmador, en el anterior, pude haberme equivocado en la etapa de acá, porque acá lo veo que utilizan un no inversor, pero digamos como de otra forma. Pues puede ser que me haya equivocado. El caso es que las demostraciones sí son, digamos, correctas. La deducción de que el IO debe ser anulado por una corriente opuesta se presenta acá, y pues ya, así es como lo hace. Muchas veces a esta resistencia se pone una resistencia de temperatura por allá en la ganancia de esto. Se puede ver que, digamos, sí, hay como una oposición de esta resistencia con respecto a la corriente que genera esta temperatura. Hay algo que es el efecto avalancha, a ver si lo puedo explicar así rápidamente. El efecto avalancha consiste en que cuando se calienta, digamos, un dispositivo, como en este caso el diodo, o incluso una resistencia, el calor hace que por la resistencia pueda circular mucha más corriente. Al circular mucho más corriente, el dispositivo pues se va calentando, y hace que pues se caliente también la resistencia, y la resistencia, al calentarse aún más, pues va a dejar pasar muchos más electrones, y se vuelve en un ciclo vicioso entre que este deja pasar, digamos, corriente, la corriente calienta, este calienta al otro, y el calor pues hace, digamos, que la corriente aumente y aumente, y ese sería un efecto avalancha. Entonces acá se pone una resistencia de temperatura para evitar un efecto allá en la fórmula. Es más, voy a escribirla, pues la vemos acá. Entonces acá la corriente es proporcional, en este caso, no, corriente es inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia aumenta, no, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura, sí. Y en este caso, digamos, acá podríamos poner una resistencia de temperatura, o sea, que se caliente muy fácil, que reduzca su resistencia interna muy fácilmente con cambios de temperatura, para que le haga oposición a esta de acá, ¿sí? Creo que es así como se explica, que algunas veces, pues no en todos los casos, pero digamos, eso es un principio que podría utilizar. Puede ser no en este caso. Y pues ya, yo creo que ahí les explico un poquito de esto. Expliquemos una nota ahí rápidamente. Podríamos entonces hacer una raíz n-ésima, dependiendo, venga, acá una función f con pues los exponenciales y los logaritmos, ¿sí? O el antilog y el logarítmico. Bueno, el caso es que si tengo acá mi señal f de t, ya me está fallando.
le saco el logaritmo, luego a ese lo multiplico por la ganancia, vamos a hacerlo así, 1 sobre n, y acá vuelvo y le saco logaritmo, pues puedo obtener la f de t raíz en s. Listo. De este modo, de acá a acá tendría el logaritmo natural de f de t, y acá tendría 1 sobre n, el logaritmo natural de f de t, ¿sí? Acá, como está multiplicando, puede pasar al exponencial dentro del logaritmo. Eso es una propiedad de los logaritmos, y de esta forma, al hacer el antilogaritmo, el antilog, me queda f de t a la 1 sobre n, que es igual pues a esta raíz. De esta forma podemos encontrar una función, ¿sí? Y pues estos circuitos de acá son de los más importantes dentro de la computación analógica, así que pues hay que saberlos estudiar. Ya de pronto uno, por cuestiones de precisión, ¿sí? Que uno a veces no consigue elementos buenos, por ejemplo estas resistencias, vainas, de esas cosas por el estilo, pues se pueden comprar ya circuitos que tienen pues todo esto más calculado, o sea, tienen otras correcciones, o sea, reducen ese margen de error al mínimo, ¿sí? De tal forma que pues al utilizarlos en computación analógica muy exacta, pues obtengamos buenos resultados. En algún momento hice un circuito de control, pero digamos no con exponenciales ni estas cosas, sino más bien con sumadores, con derivadores, ¿sí? Para, digamos, simular para montar un sistema era como SISO, sí, creo que era un sistema SISO, single input, single input, single output, ¿sí? Un sistema dinámico lineal, y pues lo implementé de esa forma, ¿sí? Y pues utilicé, digamos, estos así sin corregirles offset y todas esas cosas, y salió algo muy parecido a lo que pues se simulaba dentro de programas como MATLAB, ¿sí? O sea, una simulación matemática del sistema. No, creo que era MISO, bueno, lo que sea. El caso es que simulé esto y pues sin saber mucho de estas cosas pues lo logré. Pero para el caso, digamos, de hacer las cosas más allá, pues es mejor a veces comprar el integrado. Claro está que el estudio de estas cosas no sobra, porque pues entendemos más o menos las decisiones de ingeniería que hicieron para estos diseños. Si no lo supiéramos, pues realmente estaríamos ignorando y seríamos algo así como unos super técnicos, ¿sí? Y no más bien por el lado de la ingeniería, que es saber las soluciones a distintos problemas. Conocer, digamos, estas formas de solucionar problemas, o conocer el pasado, hace que nosotros, a través de esas experiencias de ellos, podríamos enfrentar nuevos problemas y pues solucionarlos aplicando alguna de estas técnicas, o incluso la unión de dos técnicas, etcétera. Pues no queda más por explicarles, los dejo para otra ocasión. Ya acá creo que no voy a seguir explicando más configuración.